Bueno, estamos en Shabbat Hagadol, la semana previa a Pesaj. La semana que viene estamos celebrando Pesaj, justamente el viernes que viene, en una semana exactamente. Estamos en la parashá Shavua Metzorá, afectado. Sefer Vaikra, libro levítico, a partir del 14.1. Y es un tema delicado. Estamos hablando de la lepra, del Metzorá, del que está afectado de la lepra. Pero estamos hablando de una lepra producto de la maledicencia, producto de lo que llamamos en hebreo lashon hará. Lashon en hebreo es lengua, ra es malo, la mala lengua, la maledicencia, el hablar del otro. Saben que en el judaísmo ortodoxo está prohibido hablar del otro, ni mal ni bien. No se puede hablar de otra persona, ni mal ni bien. No se puede hablar mal porque el lashon hará en el desierto estaba penado con la pena de muerte por apedreamiento. Estaba comparado al asesinato premeditado, lo cual no tiene perdón. Lo que Dios no perdona es el premeditar hacer el mal. Porque como lo he explicado tantas veces, al hablar mal de otro delante de otras personas, estamos prácticamente desangrando a esa persona porque le marcamos su nombre para siempre, a esa persona y a los suyos. Y una vez que se emitió la palabra, no se vuelve atrás. Imposible. La persona está manchada y no hay retroceso. Es muy grave el hablar mal del otro. Y también está prohibido en el judaísmo ortodoxo hablar bien del otro porque lo estamos incitando a la vanagloria, a que se sienta importante. Y el culpable no es esa persona, sino el que habló bien de él. Es para no tentar al otro a creerse más importante que los demás. Alguien dice, no, pero es bueno hablar bien del otro, sí. Es bueno para uno porque tiene ganas de agradecerle o de valorarlo. Pero si la persona no sabe tomar eso, se valora un poquito más de lo que estamos valorándolo o valorándola. Y se la cree, como quien diría en criollo. Y eso empieza como la bola de nieve, cada vez se agranda más hasta que, como dice Pablo, y como decimos en Pesaj, la vanidad infla el pecho del hombre y de la mujer también. Por eso la levadura es mala, porque se infla como la vanidad del hombre. Por eso en Pesaj volvemos a la humildad y no comemos levadura, comemos matzá, el pan de la humildad. Es finito, como las cosas humildes, chiquitas. No es grande, importante, pues todo aire adentro. Eso es la vanidad del ser humano. Y estamos a una semana de Pesaj donde vamos a ser libres y tenemos que purificarnos. Los 7 días de purificación. Para llegar en santidad a Pesaj a conmemorar la liberación. Pero nosotros como mesiánicos festejamos 2 de liberaciones. La del pueblo hebreo de Egipto, de la esclavitud física, y coincide con la del Señor, que nos liberó del pecado y de las faltas, y nos perdonó todo lo cometido y lo por cometer. ¿Saben que como agregado también nos liberó del pecado original? No dijo los liberó de todos los pecados, pero el original no, porque está establecido que el pecado original ustedes son culpables y nacieron culpables, y así los podemos manejar mejor. Nos liberó de todos los pecados, por lo tanto del original también. En el judaísmo el concepto de pecado original no existe. Es una transgresión. Pero no importa. Es un tema escabroso. No lo vamos a tocar ahora. No estamos en Bereshit. Acá intensificamos el estudio de qué pasa con el afectado de la lepra, de la maledicencia. En eso estamos. 14.2.
Esta será la ley para el leproso cuando se limpie. Será presentado al sacerdote. El sacerdote no era un médico. Él manejaba el tema espiritual, no lo medicinal. El sacerdote solamente declaró al que era impuro de la afección de lepra, nada más. Pero espiritualmente sí había una solución para el afectado de lepra, el arrepentimiento. Eso es lo que pasó a Miriam cuando la echaron del campamento por difamar a Moisés. Lepra en la mano, 7 días afuera, expulsada de la sociedad, volvió limpia, porque se arrepintió. Vimos hace poco lo que le pasó a Naamán con Eliseo. Él se creía importante por el jefe del ejército. El sacerdote lo declaraba puro, impuro, y lo hacía recluir, y luego lo reinsertaba en la sociedad, luego que se purificaba. Y volvía a la sociedad y a la familia como si nada hubiera pasado. Eso es cuando el Señor nos absuelve, como si nada hubiera pasado. Por eso tenemos que aprender a perdonar, porque fuimos perdonados también. Y hay que tener misericordia. Claro, Dios dijo, seré misericordioso con quien seré misericordioso, que Él elige con quién va a hacerlo, pero no nosotros. Cuidado con eso. Porque si tomamos como ejemplo lo que dice Dios, entonces decimos, bueno, soy misericordioso con quien seré misericordioso. Si yo tomo ejemplo de Dios, que Él fue misericordioso, no con todos, Él elige con quién, yo también. No. No. Dios no acepta competencia. Hay uno solo y no acepta otro. Entonces nosotros tenemos que ser misericordiosos con todo el mundo. El Señor nos enseñó a amar a tu enemigo. Cuanto más al que cometió una falta con nosotros, ¿no? Que no es nuestro enemigo, justamente. Nuestro amigo es el que origina el pecado. Y es el dueño de ahí abajo, ¿saben? Es el único enemigo que tenemos, nadie más. Y también tenemos otro, estoy mintiendo, nosotros mismos. Nosotros somos nuestros enemigos, porque nos boicoteamos para no vivir en santidad. Le tenemos miedo a una paz total porque estamos acostumbrados a estar tensos. Entonces parece que necesitáramos sufrir para sentirnos vivos. Sin embargo, acá está la vida. En este libro está la vida. No importa si es Reina Valera o es otra aprobada. En esta palabra está la vida. Y de palabra estamos hablando. La Yonará es una palabra que salió mal, para hacer mal. De la palabra estamos hablando. En este caso nadie curaba al enfermo, absolutamente nadie. No hay médico que pueda curar eso. El enfermo se curaba absolutamente solo, arrepintiéndose, pidiendo perdón, humillándose y volviendo a la humildad. En ese tiempo de aislación tenía que pensar en su soledad, en una soledad con Dios, porque Dios no nos abandona nunca. Modificar sus actitudes ante los demás, pero ante todo ante Dios. Es decir, con los hombres y con Dios, porque la Yonará se comete contra los hombres, no contra Dios. Contra Dios es blasfemia y eso no se perdona. Si este hombre, esta persona o mujer, pedía perdón a los hombres y a Dios, se sanaba, si lo hacía sinceramente. Por esto los 7 días es el número perfecto, el 7. Tiene que ver con Dios. Y como hemos hablado del 8º día, que es un nivel superior, el 8 es un nivel superior, el 7 representa a Dios, a la creación. En hebreo se dice Ish Amitaer, el hombre que se está purificando, él solo se está purificando, en arrepentimiento. Está decidiendo, en este arrepentimiento, ser un hombre otra vez capacitado para vivir en sociedad, porque aprendió del error a no difamar más a nadie. Por eso el Señor dijo, nuestro Señor Yeshua,
No mires la paja en el ojo ajeno, mira la viga que tenés en tu ojo. Tenemos que mirarnos en el espejo y ver cómo estamos nosotros en el espejo de Dios. 14:3. El cual saldrá fuera del campamento y lo examinará. Si ve que está sana la llaga de la lepra del leproso. 4. El sacerdote mandará traer para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Acá vamos a hacer un alto. Sabemos que la Torá no es literal, es metafórica. Y tiene mucha simbología. Y estos elementos lo son con un significado espiritual inimaginable. Avecillas vivas, limpias, madera de cedro, grana e hisopo. Son los elementos que intervienen para reinsertarse en la sociedad, aparte de él mismo y el sacerdote. Y por supuesto, claro, la misericordia de Dios. Sin eso, absolutamente nada. Madera, hisopo, 2 pájaros puros vivos, púrpura, escarlata y aguas surgentes. Las aguas surgentes, dicen Reina Valera, desde el hebreo dice aguas vivas. El texto original dice aguas vivas. Vamos a empezar por púrpura escarlata. Apocalipsis 17, 1 y 2. Miren qué mezcla Apocalipsis. Pregúntenle a los que están estudiando Apocalipsis conmigo cómo es la cosa de Apocalipsis con la Torá. Ya se les está explotando la cabeza más o menos. 17, 1 y 2 de Apocalipsis dice: vino uno de los 7 ángeles que tienen las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. 2. Con ella han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Bueno, les cuento. Roma es la gran ramera. Ya que así se describen en el Tanaj las naciones paganas y también los que desobedecen a Dios. Acuérdense cuando Oseas, Dios lo hizo casar con una ramera. El profeta Nahum 3:4 dice, así describe a Nínive. Habla de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia. Eso era Nínive. Isaías 23:16 habla así de Tiro. Isaías 1:21 la llama a Jerusalén, Jerusalén, como te has convertido en ramera tu ciudad fiel. Ese es el lamento de Isaías. Y Jerusalén se había convertido en la gran ramera. Detrás de este concepto está Dios enamorado de su pueblo elegido a pesar de todo. Cuando volvemos la espalda a Dios, no es tanto un pecado contra la Torá, sino contra el amor mismo. ¿Se entendió, no? Porque si nosotros exprimimos esta maravillosa escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, si la estrujamos y la ponemos en una licuadora y sacamos el jugo que salga, sale solamente la palabra amor. Todo esto es el amor de Dios por nosotros. Exclusivamente. Ahí está encerrado todo. Y Dios también es la Torá, el amor y todo lo demás. A Roma se la llama la ramera porque seducía a la impiedad y a la inmoralidad a la gente. El pecado de la ramera no es solamente que ella peca, sino que lleva a pecar a los demás como si fuera una plaga. Los consume. Y Dios no da por inocente al que lleva a otros a pecar, bajo ningún punto de vista. Puede perdonar al pecador, pero no va a perdonar al que lleva a otros a pecar. Eso está condenado. Apocalipsis 17:3 dice:
Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Juan escribió Apocalipsis, lo saben. Juan fue llevado por el espíritu a un lugar del desierto. Fue en el desierto donde grandes hombres recibieron la revelación de Dios. Moisés en Sinaí cuando la zarza, ¿no? Era en el desierto. Fue en el desierto un día de camino que Elías se encontró con Dios y recuperó el coraje y la fe. Primera de Reyes 19:4. Apocalipsis 17:4, para terminar con Apocalipsis. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. La ramera viste de púrpura y escarlata, los colores del lujo y el esplendor, es decir, lo que no sirve. Adornada con oro y piedras preciosas y perlas, tiene una copa de oro con la que embriaga a sus amantes. Tiene una banda frontal de las prostitutas con su nombre. Su nombre es un misterio. El misterio en este caso es que Babilonia quiere decir Roma. Porque se comparan Babilonia y Roma. Porque cuando leemos sobre Babilonia y leemos Roma vemos que es lo mismo. En los templos de la antigüedad, las sacerdotisas comúnmente eran prostitutas. Por ejemplo, el templo de Afrodita en Corinto. Eran prostitutas, se prostituían en el templo para adorar a sus dioses. Parece que Juan tenía en mente a una emperatriz romana, Mesalina, esposa de Claudio. Era la emperatriz, la esposa del emperador. Y se dice que de noche ella bajaba a los burdeles donde actuaba como una prostituta, la emperatriz. Así era Roma. Cuando la misma emperatriz hacía esto, no es de extrañarse que Juan considerara a Roma como una prostituta. Si la misma emperatriz encabezaba el cortejo. Y no era solo Juan que pensaba así. Tácito, un filósofo, llamaba a Roma el lugar al que fluyen de todo el mundo y adquieren popularidad las cosas más atroces y vergonzosas. Y por último, Apocalipsis 18:16, diciendo, ay, de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, púrpura y escarlata y estaba adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Ay de eso. Volvemos a Levítico. El cedro, los elementos que nombré antes, representa la fuerza y la soberbia, porque es duro, es fuerte. El esop, que es el hisopo, también es el musgo que crece en las piedras y en las paredes con la humedad. Representa el punto más bajo de la escala social en la simbología. Es decir, a la persona carente de fuerza material, no afectada por el orgullo ni por la soberbia. Por lo tanto, el Metzorá, el afectado con su piel enferma por calumnia, soberbia o maledicencia, para curarse debería quebrar su rigidez en pedazos y pensar en la modestia del hisopo o del musgo que crece en las paredes, y que él solo es un pedacito de la madera del cedro y no es todo el cedro. ¿Se entiende, no? Es parte nada más, no es él. La púrpura escarlata simboliza por su color la perfidia y la mala conducta, mientras que las aguas surgen de las aguas vivas, por eso el Señor se identifica con las aguas vivas, son las aguas de las napas más profundas de la tierra, las más puras, las más saludables. Por eso el Señor se presenta como las aguas vivas. Representan la vida continua y natural, y las nuevas ideas que salen de nuestra mente que dan vida para curar nuestra piel de las afecciones. Para encontrar esas aguas, esas fuentes benefactoras de aguas urgentes, había que soltar el pájaro vivo para que vuele en campo abierto, significando el deshacerse de la corrupción, de los hábitos corruptos.
Dejaban volar el pájaro como que uno deja volar la basura que tiene adentro, salir para afuera. Producto de la mente y lengua. Como leímos al pájaro, también nosotros nos liberamos de ese yugo del pecado por difamación. Pero esto significa un problema, grandes esfuerzos. El hecho de tener que admitir ante los demás que causamos daño, hay que afrontarlo, Hay que ser muy valiente. Por eso el Señor le dice a Josué, sé fuerte y valiente. Hay que ser fuerte y valiente en todo momento el creyente. Este daño está comparado a derramar sangre, como dije antes, al denigrar a otros en público, a causarle vergüenza. Esta sangre es simbolizada por la sangre del ave que se inmola en esta situación. La persona que estuviera curada no puede ingresar al campamento hasta que el sacerdote no lo haya purificado. Los pájaros representan en todo esto la palabra irresponsable, ya que hacen ruido todo el tiempo, como la maledicencia que se vive hablando y hablando y hablando. Y el hombre fue afectado por su habla, y la mujer también. Los dos pájaros, uno muere y otro vive. Uno representa la palabra positiva y otro la negativa, el bien y el mal. Los dos lados de la palabra. El difamador no distingue con su lengua lo noble de lo perverso, por eso cae en pecado. No diferencia una cosa de la otra. 14.5. Luego el sacerdote mandará matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes, aguas vivas. 14.6. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y lo mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. 7. Rociará 7 veces sobre el que se purifica la lepra y tras declararlo limpio soltará la avecilla viva en el campo. Y ahí nos detenemos un minuto. Y nos vamos a conectar con Génesis. El número 7, como dije, es el número perfecto. Miriam fue purificada en el desierto al 7º día. 7 días de la semana, el 7º día del sábado de Dios, donde Dios no descansó. Él cesó la creación. Dios no necesita descansar. Tampoco comía las ofrendas. Ahora, acá hay algo curioso en Bereshit, en Génesis, con este tema. Fíjense. La Torá dice que el 6º día vio Dios todo lo que había hecho y no dijo que era bueno, como los demás días, sino que dijo que era muy bueno. Los demás días dijo que era bueno, pero el 6º día, cuando creó al hombre, que fue el último que creó, supuestamente, vio que todo era muy bueno, no bueno. Y fue el 6º día. El 2.2 de Génesis, búsquenlo si quieren, dice, habiendo concluido Dios en el día 7º su obra que Él había hecho. Dice que el 7º día concluyó su obra, pero si al hombre lo creó el 6º. Búsquenlo. El texto dice que el 7º día concluyó la obra. Si el 7º día no creó nada, cesó la creación, no descansó. Bueno, sí creó algo. Fíjense que cada día dice, y concluyó el primer día, y concluyó el 2º día, y concluyó el 3er día, y así hasta el 6º día concluyó el 6º día. Cuando habla del 7º, no dice que concluyó. El texto no habla de que concluyó. Búsquenlo, fíjense, léanlo para ustedes. El 2.2 de Génesis dice, habiendo concluido Elohim en el día 7º su obra que Él había hecho. Dice que el día 7º concluyó su obra, pero la terminó el 6º. ¿Y qué es lo que creó el 7º día? Sí, el 7º día se descansa. Construyó el reposo. Construyó el reposo para nosotros. Y ese día no dice que terminó el 7º día. Quedó abierto ese día. Busquen en todas las versiones que quieran, incluso desde el hebreo, desde la Torá. El 7º día no dice que concluyó. Porque el reposo en Dios es eterno, es permanente.
reposamos en Él. La Epístola de los Hebreos dice que el Señor Yeshua es nuestro reposo, Él es nuestro Shabbat, nuestro descanso. El reposo de Dios está abierto hasta que venga en su segunda venida y nos lleve con Él. Ese séptimo día de reposo es permanente. Podemos entrar en Él hasta que nos diga hasta acá llegaron, como la parábola de 10 vírgenes. Quedó abierto. El reposo sigue estando esperándonos. Cuando decimos sí de corazón, entramos en ese reposo. Si cuidamos nuestra lengua. Por lo tanto, el séptimo día fue el día perfecto, porque todavía no había faltas, no había pecado, todo funcionaba. Por eso el 7 es el número perfecto. Él dejó todo completito y perfecto. Por eso el séptimo día concluye la purificación, ya estamos puros. Ahora son los 7 días hasta Pesaj, para que entremos en la liberación de nuestro pueblo purificados. Así que esta semana, muchachos, chicas, a portarse bien, orar mucho y ponerse a cuentas con el Señor. 14:9. Al séptimo día se afeitará todo el pelo de su cabeza, la barba, las cejas de sus ojos, o sea, todo su pelo. Lavará sus vestidos y bañará su cuerpo en agua y quedará limpio. Esto lo hará solamente el sacerdote. Y el versículo habla del pelo, barba y cejas. Ya que el pelo de estos 3 sectores tienen que ver con los órganos donde se encuentran estos pelos que cometieron el pecado. Miren la simbología lo que es. Miren lo profundo de lo que es la palabra de Dios. La cabeza que representa la altivez del hombre. Se encuentra en la parte superior. Ya que la persona de lepra, por la maledicencia, se cree superior a los demás. Porque hablar mal del otro significa que él es perfecto, que él puede hablar mal de otro porque él no cometió ninguna falta. Y se cree por encima de los demás. Por lo tanto, el pelo tiene que ver porque está en la cabeza. La barba alrededor de la boca, con la que dijo el comentario difamando a otro, y las cejas a los ojos tienen que ver con el tzarut ay, la envidia, la estrechez del ojo. Y esto viene de tzarut, que son problemas. O sea, la persona tiene problemas de celos enfermizos. Con la boca difamó, con el pelo se sintió superior y con los ojos miró mal y difamó mal. Por eso se afeitaba todo. 14:14. Después de otro tomará de la sangre de la víctima por la culpa, la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Acá está lo mismo que realizaron cuando purificaron a Aarón y sus hijos, los sacerdotes. Lo mismo. Es una especie de pacto. Una parte de la sangre la puesta sobre Aarón y sus hijos y otra sobre el altar. Mientras la oreja será órgano auditivo, las manos y los pies son los miembros de la acción. Por eso se purificaban esos sectores. La oreja escucha la palabra de Dios y los pies los llevan a cumplir la palabra de Dios. Por eso dijeron en Monte Sinai, haremos y obedeceremos. Esto tiene que ver un pacto que simboliza el pacto por la palabra de Dios y por la acción futura derivada del pacto. Vamos a ir a Malaquías. No falta mucho, Malaquías 2:17. Habéis hecho cansar a Adonai con vuestras palabras y preguntáis, ¿en qué lo hemos cansado?
en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Adonai, en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Esto es la Yonará. Están hablando de los que prosperaron económicamente, los que vemos millonarios, que viven en abundancia, que no les falta nada, y consideran que Dios los prosperó. ¿Ustedes saben qué vida tiene mucha de esa gente? Se las regalo, lo he visto. He tenido clientes multimillonarios, no millonarios, los he visto. Se matan entre ellos, con sus familias, se pelean por las herencias. No saben lo que es, da asco. Lo he visto, no digo todos, no conocía a todos los millonarios del mundo, de ya que no. Pero no tienen paz. Viven amargados de cómo mantener y prosperar lo que tienen. Y a veces no duermen, problemas cardíacos, gástricos y demás. Y muchos se mueren jóvenes. Entonces acá están hablando de los que envidian y no se dan cuenta lo que hay atrás de todo esto. Los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Acuérdense del joven rico. Cuando le dijo el Señor que deje todos sus bienes, chao, no, querido, esto no es para mí. Seguí la tuya, yo sigo la mía. 3:1. Yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien decías vosotros, ya viene, ha dicho Adonai de los ejércitos. Malaquías, el último profeta del Tanaj. Miren lo que está diciendo. 3:2. Pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¡Ja! Paciencia. Y ya no viene, ya no va a venir, ya está, tiro todo, hago lo que se me da la gana. Va a venir y cuando venga le vamos a rendir cuentas. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿Quiénes podrán estar en pie? Los que están entregados a Él. Los otros van a caer. Como cayó la generación del desierto, ninguno entró. Salvo Caleb y Josué. Nadie más. Y de los que salieron de Egipto, solo Josué, porque Caleb nació en el desierto. Caleb no conoció Egipto. Cuatro. Entonces será grata a Adonai la ofrenda de Yehudá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. ¿Vieron? No habla del reino del norte. Habla de Jerusalén y de Judá. 5. Vendré a vosotros para juicio y testificaré sin vacilar contra los hechiceros, los adúlteros, contra los que juran falsamente, contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, contra los que hacen injusticia al extranjero, sin tener temor de mí, dice Adonai de los ejércitos. 6. Y esto es maravilloso, como para no creer en sus promesas. Porque yo, Adonai, no cambio por esto, hijos de Jacob. No habéis sido consumidos. Yo no cambio, sigo amando a mi pueblo, por eso no fueron consumidos, está diciendo. Los sigo amando a pesar de todo. ¿Cómo es eso que Dios, el pueblo de Dios ya no es el pueblo hebreo porque mataron al Señor y todo ese verso que inventaron por ahí? Bueno, acá está la contrapartida. Como no son bíblicos los que dicen esas disparates. 3:15. Hemos visto que los soberbios son felices, que los que hacen impiedad no solo prosperan, sino que tientan a Dios y no les pasa nada. ¿Vieron lo que es? ¿Cuántos supuestos creyentes dicen lo mismo todavía? 16. Entonces los que temían a Adonai hablaron entre sí, Adonai escuchó y oyó y fue escrito ante él un memorial de los que temen a Adonai y honran su nombre. 17. Serán para mí los que honran su nombre especial tesoro. Dice Adonai de los ejércitos, en el día que yo actúe, los perdonaré como un hombre perdona al hijo que lo sirve. 4:1. Ciertamente viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa.
Aquel día vendrá, los abrazará, dice uno de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y el 2 para terminar, mas para vosotros que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación. Saldréis, saltaréis como becerros de la manada. Nos vamos a Pablo, un poquitito, a Romanos. Palabra de Dios, promesa de Dios, y esto es palabra de bendición, no es la sonará, ¿no? Pero para que se cumpla nosotros tenemos que cumplir sus preceptos. Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, los que son esclavos del otro, de la envidia, de los celos, de la maledicencia. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, o sea, del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, no de mente, de corazón, porque ahí el Señor grabó su palabra. Al babejá, dice en la Shema, sobre tu corazón podré, no dice sobre la mente. Aquella forma de doctrina que os transmitieron, 18. Y liberados del pecado, 26, siervos de justicia, de la justicia. 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la impureza. Y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es decir, tenemos tiempo todavía de presentar todo nuestro ser, como dice la Shema, a Dios y entregárselo y salir de toda esta basura que nos contamina, nos corroe y nos hace contaminar a los demás. ...22... Pero ahora que habéis sido libertados del pecado, fuimos libertados del pecado, sabían, ¿no? Sí. Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Seguimos teniendo la bendición de Dios de poder elegir el camino correcto. Eso requiere esfuerzos y sacrificios. Hay que sacrificar la basura para estar limpios y vivir limpios y disfrutar, no allá, ahora, la bendición de la cobertura de Dios, los mimos de Dios cada mañana cuando abrimos los ojos y sentimos que nos está acariciando. Y un poco más nos prepara el desayuno, porque Él tiene la mesa servida para nosotros, siempre. La mesa de justicia, la mesa de bendición. La mesa donde está este libro maravilloso, que podemos salir donde sea, y lo único que vamos a ver, el amor de Dios, que bendice nuestras vidas, y que hace que sintamos algo que los que no lo tienen no pueden sentir. Somos especiales, no porque valgamos más, porque Él nos bendijo y nos eligió. No lo elegimos nosotros. Le dijimos sí, le podíamos haber dicho no. Pero a pesar de que seamos creyentes, a veces le decimos no. Y así nos va. Y así nos sentimos. El remedio para sentirse bien es amar este libro, amar a quien lo pensó, no el que lo escribió, porque el que lo escribió fueron los hombres, inspirados por él. Moisés fue escribiendo esto, Pablo fue escribiendo esto, pero guiados por él. Esa mesa servida están todas las bendiciones que Él tiene para nosotros.
En esa mesa está todo el amor derramado de Él por nosotros. En esa mesa está un paquete de cosas maravillosas. Y a veces decimos, sí, pero eso requiere un esfuerzo. Una vez que lo empecemos a vivir, no es esfuerzo, es un placer. No hay cansancio, es un disfrute permanente. Hay una sola forma de disfrutar la vida a las 24 horas, viviendo este camino. Yo contaba la vez pasada, mi profesora de inglés me preguntó hace un tiempo, ¿cómo definiría en inglés mi trabajo? Y yo le dije, si yo dijera que yo trabajo, renuncio. Si yo pensara que esto es un trabajo, renuncio. Sería una falta de respeto a Dios y a la congregación. Es un regalo de Dios poder hacer esto, es una bendición tremenda. Es lo más maravilloso que le puede pasar a un ser humano. No es ningún trabajo. Da vida y da felicidad. Que el Señor los bendiga.